Buenas a todos, ¿qué tal? Hoy quería mostrarles un poco lo que sería una primera clase, ¿sí? Una clase demo inicial. Recuerden que yo tengo mi material propio, ¿sí? Eh, Obviamente también podemos estudiar con cualquier material que vos traigas, ¿sí? Que con el que quieras estudiar, si es que venís viendo algo, ¿sí? O querés estudiar con un material específico, también se puede hacer. Pero bueno, digamos que para los que comienzan de cero o quieren repasar básicamente desde cero, quizás ya hayan visto algo, bueno, yo tengo un material que digamos cubre básicamente, ¿no? Todo eso. Eh, Así que bueno, digamos esencialmente eso, sí, la idea sería que vean más o menos cómo sería una primera clase, ¿sí? Acá les muestro, ya que está también, un cuadro de contenidos, ¿sí? Básicamente la idea es, como en cualquier curso, libro, etcétera, ¿sí? La idea es sencillamente tener un listado de temas a estudiar, ¿sí? Y bueno, y lo vamos viendo de a poco. Acá pueden ver más o menos de qué consiste lo que es mi material de estudio, ¿no? Acá pueden ver tiempos verbales, ¿no? Presente simple, pasado simple, los tiempos continuos, los perfectos, el futuro. Bueno, después en otra sección vocabulario, tipos de palabras. Bueno, y después lo que es recursos lingüísticos varios, que ahí es donde yo agrego todo lo demás que no es tiempos verbales. Y bueno, el listening, ¿no? Como para trabajar lo que es la escucha. Bueno, eso sería como para que tengan una idea de lo que es un listado de contenidos sí, de estudio. Por lo menos el mío sí que yo voy armando. Y bueno, nada, eso, para que sepan cuál es el material, digamos, de qué consta el material que yo cuento, ¿sí? Propio y como te decía, después podemos estudiar con cualquier otro material, ¿sí? Eh, Bien. Entonces, bueno, cada uno de estos temas de estudio, ¿sí? Eh, Consta de uno o más archivos, ¿sí? En donde, bueno, en donde vemos distintas cosas que ahora les voy a pasar a mostrar. Empezamos con el presente simple, que es normalmente lo primero que se ve, bueno, uno de los primeros temas que se suele ver, ¿sí? Presente simple. Recuerden que obviamente esto es como un demo, ¿sí? O sea, obviamente en una clase habría otra dinámica porque habría otra persona que el estudiante que, bueno, haría preguntas y yo respondería, entonces, bueno, obviamente sería otra dinámica, sería otra cosa. Yo acá voy a mostrar más o menos, nada, ya te digo, o sea, cómo sería una clase, ¿sí? Más o menos para que te hagas una idea, ¿sí? Que igual, digamos que hay mucho, digamos, de lo que es la hora o el tiempo que sea de estudio que yo explico, ¿sí? Un montón de cosas y bueno, nada, es simplemente eh, mucho del tiempo, sobre todo el primer tiempo, ¿no? De estudio de las primeras clases, bueno, explicar una serie de cosas, ¿sí? Para tener como la base del tema. Después todo también obviamente igual cuestión de ir estudiando, ¿sí? Así que, este, bueno, nada, esto un poco refrescando, digamos, tips o cuestiones que ya sabemos en general de estudio, pero bueno. Eh, entonces, más o menos eso sería cómo comenzaríamos, ¿sí? Pongo como ejemplo presente simple, que es más o menos siempre lo primero que se ve, ¿sí? Eh, Sobre el tema del listado de contenido de estudio, tengan en cuenta que bueno, nada, o sea, un poco comprender eso, digamos, antes por ahí de comenzar, como para que sepan, más o menos para que tengan una idea, ¿sí? A grosso modo, de qué se trata esto de dividir los contenidos de estudio, ¿ok? O sea, por ejemplo, tiempos verbales, que es un grupo grande, digamos, de tema de estudio, ¿sí? Se refiere a la temporalidad que usamos al hablar, así que esto es lo mismo que sucede en español.
Y por ejemplo, todo lo que es los otros recursos lingüísticos, sí que por ahí es el otro bloque grande. Todos los bloques en realidad, digamos, serían grandes, pero que desarrollan más por ahí. Porque, por ejemplo, vocabularios nada más es como hablamos de un diccionario, básicamente, ¿no? Esa es una cosa que uno puede hacer, ¿no? Crear un archivo, poner vocabulario y poner ahí las palabras que uno va sumando al inglés. Eso está muy bueno es un gran recurso, ¿sí? Pero digamos, o sea, todo lo que es el resto de los, o sea, recursos lingüísticos varios, ¿no? Como hablando del listado de temas, y bueno, ahí entraría todo lo demás, ¿sí? Que no tiene necesariamente que ver con tiempos verbales, ¿sí? Y son un montón de temas, ¿sí? Entonces, eso es simplemente como para tener una idea, ¿viste? De que, bueno, lo segmentamos un poco así, como para tener una idea de, este, como para organizarse un poquito, ¿sí? Decir, bueno, a ver, vamos a ver esto, el idioma de qué consta, consta de esto y de aquello. Entonces, bueno, más o menos para globalmente, ¿sí? Tener una idea así, eso, simplemente eso. Y eso siempre está bueno, ¿viste? Yo siempre digo que está bueno, como por ejemplo en esas cosas, tener un concepto global, ¿no? Un paneo, una cosa así, a grosso modo global, de lo que vamos a estudiar, ¿sí? Cosa que, viste, tengas justamente una idea global, ¿no? Bueno, entonces comenzamos con presente simple, ¿sí? Em, que bueno, se usa para hablar de hábitos, de situaciones actuales, relatos, cosas que son o se mantienen de una manera, como por ejemplo vivir en un lugar, trabajar en tal lugar, ¿sí? Te podemos dar ejemplos. Y otras variantes más, tal como en español, podrán ver los ejemplos debajo. Entre paréntesis aclaro que bueno, la presentación es así bastante básica porque no, en este momento no tengo demasiadas herramientas de lo que es edición de video y esos temas. Pero bueno, digamos que para una presentación y para que se entienda cuál sería la idea sirve. Eh, Tengan en cuenta que esto es un archivo, entonces yo les estoy mostrando simplemente imágenes, ¿sí? Así, digamos, estáticas. El archivo, bueno, es un archivo como cualquier otro que uno hace scroll hacia abajo y vas viendo lo que hay, ¿sí? Así que bueno, sería eso. Bueno, acá hacemos una mención del tema de los verbos más básicos. Que bueno, obviamente hablamos tanto en presente simple como en otros tiempos verbales, a eso aclaro. Que bueno, serían be, do y have, ¿sí? Hablamos acá, mencionamos los verbos regulares y irregulares. Los verbos regulares básicamente son aquellos que al conjugarlos se les agregaría un final común digamos, en algunas opciones y los irregulares serían aquellos donde más bien cambia toda o casi toda la palabra, ¿sí? Eso es básicamente esa diferencia. Entonces, be, por ejemplo, sería irregular, ¿sí? Y bueno, digamos que básicamente presente simple, be y have serían los irregulares, y bueno, y todo lo demás serían regulares. Entonces, eso es digamos, una ventaja para tener esa noción, ese concepto. Esto más que nada nos va a servir después con el tiempo, cuando uno ya vaya. Eso depende de tu nivel, obviamente, ¿no? Pero digamos que saberlo así te sirve para saber que, por ejemplo, si ahora vamos al cuadrito que sigue, ¿no? Estás en presente simple, afirmativo, tercera persona, se le agrega una S, digamos, al 99% de los verbos, ¿no? Porque decimos que nada más be y have son irregulares, que cambia más bien toda la palabra. Entonces todo lo demás, por ejemplo, en presente simple, que hablamos de esa variante de cómo a veces se agrega un final común en las palabras, hablamos de que va a ser que va a ser eso, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Paso por paso. Eso también, entre paréntesis, tener en cuenta que, viste, las primeras clases, la primera sobre todo, pero bueno, también las primeras, y sobre todo si empezaste de cero, viste, y todo esto nunca lo viste, bueno, ten en cuenta que te va a resultar seguramente bastante trabajoso, porque es como ver tú un montón de cosas nuevas, ¿sí? Entonces realmente hay que verlas con tiempo,
¿viste? Y tratar de afianzarlas a través de ejemplos y sobre todo de tiempo y paciencia también, ¿no? Porque es eso. Pero también aclararte y que sepas que lo que viene, ¿sí? Después, mucho se repite, ¿sí? En lo que uno sigue, digamos, el estudio y después ves otro tiempo verbal, ¿entendés? O ves cualquier otro tema dentro del inglés y vas a ver que todo se empieza a repetir, igual que en nuestro idioma, básicamente, ¿no? Así que, pero aclararte para que sepas eso, ¿sí? No es que todo siempre va a ser súper trabajoso, pero posiblemente, digamos, en las primeras clases, ya te digo, seguramente sea un poquito de esa manera. Así que bueno, nada, eso. Bueno, continuamos. Acá un poco lo que les decía, ¿no? En presente simple, excepto por este verbo y have, todos los verbos se mantienen igual, excepto en la tercera persona, donde se agrega una S, o bueno, variantes de S. Es decir, al conjugar el verbo en be y have, cambia la palabra y en el resto de la palabra se mantiene y se agrega el ending, o sea, el final, con S al final, bueno, o variantes de S, ¿no? Es un poco lo que les comentaba. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos estos cuadritos que están muy interesantes porque básicamente nos dan, digamos, la base, ¿sí? Lo fundamental de lo que es una oración, ¿sí? Que tiene, digamos, el pronombre, ¿no? O sea, quien realiza la acción en sí, y bueno, después iría el resto de la oración, ¿no? Que eso es más como, vamos a decir, secundario. Entonces tenemos... por un lado, esto estamos en presente simple, eso es lo que nos muestra el cuadro. Tenemos el verbo, que el primero que vamos a ver es be, ¿sí? Que es ser, estar, haber, con muy poco caso tener. Pero básicamente ser o estar. Entonces tenemos las personas, los pronombres, ¿no? Del lado izquierdo, yo, tú, él, ella, eso. Bueno, nosotros, nosotras, ustedes y ellos, ellas, ¿sí? Eso es el lado izquierdo. I, you, he, she, it, ¿sí? Y tenemos los modos, afirmativo, negativo y pregunta, ¿sí? Esas tres columnas, ¿sí? Bueno, entonces ahí está, digamos, lo esencial, la construcción esencial de una oración, ¿ok? Entonces be, fíjate cómo be pasa a ser am, are e is, ¿sí? Cuando decimos conjugar nos referimos a tomar un verbo y aplicarlo a una persona o cosa que realiza una acción. En este caso be, ¿no? Que como dijimos es ser o estar. Entonces como dijimos, bueno, be es el más irregular, ¿sí? Y cambia, fíjate, a tres palabras más distintas, ¿sí? Desde be. Eso también, bueno, eso es la cuestión, digamos, de que sea irregular, que cambia, fíjate, cambia a tres palabras distintas, ¿sí? O sea, formas de escribirlo distinto, ¿no? Como queda conjugado. Pero bueno, esto, lo más importante de esto es que esto es, digamos, como lo esencial del tema del idioma, porque acá tenés los pronombres, o sea, quienes realizan la acción, y los modos, afirmativo, negativo y pregunta. Esto es como lo esencial, ¿sí? Después tenemos el mismo cuadro, que es, pero con do, ¿sí? Do nos va a servir mucho para negar y para preguntar, ya lo vamos a explicar. Y bueno, have lo mencionamos porque también es muy común, ¿sí? También está have got, ¿sí? Que es tener, o sea, have también es tener y have got también es otra forma de decir tener. Y también, bueno, lo mencionamos, bueno, porque es muy básico, porque por ahí también después aparece en los tiempos perfectos, ¿sí? Así que bueno, lo mencionamos un poco porque es muy común y por esa cuestión, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos para mencionar oraciones en presente simple. Ya ahora en breve vamos a ver el tema de lo que serían ciertas reglas, ¿no? O referencias teóricas digamos, de lo que es el armado de las oraciones, ¿no? Sobre todo por ahí lo que tiene que ver con los modos, negativo y pregunta, ¿sí? Y el uso del auxiliar do, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a ver, más adelante vamos a ver eso. Igual ya acá en los ejemplos vas a ver que aparecen estas cuestiones, después lo vamos a ver y a resumir más adelante. Entonces, ejemplo de oraciones en presente simple, ¿sí? Acá tenemos
una misma oración repetida, la misma repetida para 3 modos, ¿sí? Para los 3 modos estos que mencionamos, afirmativo, negativo y pregunta, ¿no? He reads books in English. He doesn't read books in English. Does he read books in English? ¿Sí? Fíjate cómo el modo afirmativo es reads, ¿sí? Se le agrega una S porque es tercera persona, que es he, ¿sí? Modo negativo tenemos el doesn't, ¿sí? Que es el auxiliar para negar sobre cualquier verbo que no sea be, ¿sí? Y es doesn't porque es he, ¿sí? Ahí si volvés al cuadro anterior vas a ver que tercera persona, he, modo negativo es doesn't, ¿sí? O sea que deriva del does, del modo afirmativo, porque es tercera persona. Entonces negative doesn't, ¿sí? Y el modo pregunta va con does, también porque es tercera persona, ¿sí? Si de vuelta, si te fijas en el cuadrito, vas a ver que tercera persona, modo pregunta, does, he, ta, 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 y el resto de la oración, ¿sí? Bueno, tenemos algunos ejemplos más. I work in Buenos Aires. Yo trabajo en Buenos Aires. Fíjense acá como, por ejemplo, el orden de las palabras es el mismo que en español que en inglés, ¿sí? I, yo, work, trabajo, en Buenos Aires, ¿sí? ¿Ok? No siempre pasa eso, pero mencionamos, ¿no? Que a veces, muchas veces queda igual, ¿sí? El orden de las palabras. También en inglés muchas veces mencionar que es muy similar las palabras que se usan, ¿sí? O sea, como que a veces se escriben igual, a veces se escriben similar, ¿sí? O sea, hay mucha similitud en una gran cantidad de palabras, ¿sí? Eso después lo podemos mencionar más adelante. Está acá en el Instagram, ese post donde explico un poco eso, si te interesa verlo. It often rains in Buenos Aires. En Buenos Aires llueve seguido. I clean my house often. Yo limpio mi casa seguido. You walk for 200 meters, then you turn left. Caminas 200 metros, luego doblas a la izquierda. Okay, see you at 5 p.m. Ok, nos vemos a las 5 p.m. His mother arrives tomorrow. Su madre llega mañana. He arrives home, leaves his coat on the couch and makes himself some tea. Él llega a casa, deja su abrigo en el sillón y se prepara un té. Bueno, acá nada, simplemente eso, tenemos ejemplos de oraciones, ¿sí? Vos en cualquier cosa de todo esto que yo estoy hablando, siempre te digo el tip, digamos, poné pausa, ¿sí? Y léelo, digamos, con tiempo, tranquilo, el tiempo que necesites, ¿sí? Si necesitas verlo por ahí más lento, reverlo, ¿sí? O simplemente, digamos, rebobinar y volver a escuchar, ¿no? Que, como yo lo pronuncio, o escuchar la versión de vuelta, ¿sí? Para que tengas en cuenta esa cuestión, ¿sí? Para el estudio. Pero sería eso, ¿sí? Serían simplemente ejemplos de oraciones en presente simple, ¿sí? Para que veas un poquito eso, como son ejemplos en presente simple, ¿no? Con oraciones. Bueno, tenemos marcadores de tiempo. Always, never, usually, frequently. Bueno, hay muchos, ¿sí? Palabras que nos dicen cuán frecuente hacemos algo, ¿sí? Bueno, y acá después de esto viene toda una serie de, digamos, de explicación, que es esto que le decía de la teoría, de las referencias teóricas, las reglas de gramática, toda esta cuestión, para el presente simple, ¿sí? Vamos a obviarlo un poco esto y vamos a ir directamente a lo que es el resumen de esto, que tampoco es tan largo, ¿sí? Pero está como, viste, un poco desarrollado para explicar en detalle cuestiones, ¿sí? Que después siempre se compactan, ¿no? En definitiva se resumen de alguna manera. Casualmente eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Pero también uno cuando después, en otros casos cuando completa oraciones o simplemente usa el idioma, ¿sí? Son simplemente nociones por ahí para leerlo algunas veces, más o menos tenerlo, ¿sí? Y bueno, y después muchas cosas, como te digo, nada, después
estarían más simplificadas. Bueno, entonces el resumen de estas referencias para el presente simple serían, por ejemplo, que be y have son los verbos irregulares en inglés, cambian a is, are, etc. Y has en la tercera persona, he, she, it, en modo afirmativo. Hablamos el has, ¿no? O sea, el have cambia a has en la tercera persona en modo afirmativo. El resto de los verbos son regulares y se les agrega una S al final o variantes con S en la tercera persona del modo afirmativo. El cuadro con los pronombres, I, you, he, y los modos afirmativo, negativo, pregunta, nos sirve como referencia para ver cuál de esas combinaciones tiene la oración que hagamos. ¿Sí? Esto lo vamos a ver ahora cuando vengan las oraciones, vas a ver que ese cuadrito es muy importante, ¿sí? Para ver cómo completar la oración, ¿no? Básicamente uno, para completar oraciones donde te pide que conjugues con un verbo, tenés que ver si la oración primero en qué modo está y después cuál es la persona que realiza la acción, ¿sí? Eso ahora vamos a ver. Y el último ítem, para negative equation usamos do, don't y doesn't más el verbo principal, o sea la acción principal en infinitivo, ¿sí? O sea no se conjuga en los modos negativo y pregunta, ¿sí? Esto también lo vamos a reforzar en lo que es el estudio con oraciones para completar. Para oraciones donde el verbo principal no sea be, ¿sí? O sea, usamos el do, el don't y el doesn't siempre que la acción principal no sea be, ¿sí? O sea, do y be no se mezclan, ¿sí? Bueno, acá tenemos un listado con palabras comunes, ¿sí? Es como un agregado a es como un agregado dentro del estudio que, bueno, que para sumar vocabulario, ¿sí? Y bueno, tenemos las oraciones para completar con los verbos.